En este vídeo vamos a ver uno de los aspectos, desde mi punto de vista, más fundamentales que existen dentro de la inteligencia emocional, y es que vamos a ver cómo se define y vamos a ver las diferentes corrientes de estudio que existen dentro del plano un poco más científico de la inteligencia emocional, ¿no? En muchos de los talleres o en muchas de las conferencias que impartimos, cuando le preguntamos a la gente qué es la inteligencia emocional, nos van lanzando una serie de ideas, en ocasiones pues muy deslavazadas, ¿no? Muy sueltas cada una por un lado, donde al final ellos nos preguntan, bueno, y entonces decirnos vosotros, ¿cuál es la definición? ¿Qué es la inteligencia emocional? Aquí es donde yo les digo que depende de a qué autor le preguntes, te va a decir una cosa u otra. A lo largo de todos estos vídeos vamos a detenernos y vamos a trabajar con el modelo más extendido de la inteligencia emocional, que es el modelo de habilidad. En el mundillo se llama el modelo de habilidad, que crearon dos autores en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fueron John Mayer y Peter Salovey, ¿vale? John Mayer y Peter Salovey, alrededor a finales de los 80, quizás año 88, año 89, cogieron las investigaciones de un autor que se llama Howard Gardner, que Howard Gardner estaba investigando que no tenemos una única inteligencia, tenemos múltiples inteligencias. De hecho, Howard Gardner llegó a descubrir hasta 8 inteligencias, ¿no? Teníamos una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia musical, una inteligencia visual o espacial, otra corporal o cinestésica, otra lingüística, ¿vale? Pero ellos, Mayer y Salovey, se centraron en estas investigaciones de Howard Gardner y vieron concretamente que habían dos que les llamaron mucho la atención, y es que vieron que habían unas personas que eran extraordinariamente buenas mirando hacia adentro, sabiendo discriminar cómo se sienten en un determinado momento, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer para sentirse mejor? ¿Cuándo están en un buen momento para decir determinadas cosas o para hacer otras? ¿Vale? Y a estas personas se les decía que tenían una gran inteligencia intrapersonal, es decir, eran muy buenos mirando hacia adentro y eran muy buenos sabiendo pues, en qué estado y en qué situación se encontraban. También vieron que había otro tipo de inteligencia que le llamaron la inteligencia interpersonal, y que brillaba mucho en aquellas personas que sabían muy bien leer a su alrededor cómo se encontraban las personas que tenían alrededor suyo, ¿no? En qué momento se encontraba qué persona y cuándo podían decir qué cosas, cuándo podían influir o persuadir más en la gente que les rodeaba, ¿no? Estas personas brillaban mucho más en una variable que se llamaba la inteligencia interpersonal. Bueno, pues bien, a finales de los 80, como os decía antes, año 88, año 89, John Mayer y Peter Salovey, apoyándose en esta investigación de Howard Gardner, cogen parte de esta inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal y comienzan ahí a realizar una serie de investigaciones, y todo esto lo acuñan con el concepto de inteligencia emocional. De hecho, en todas las investigaciones que se han realizado fueron los primeros que acuñaron el concepto de inteligencia emocional. Para ellos, ¿por qué se llama el modelo de habilidad? Porque para ellos la inteligencia emocional es el conjunto de 4 habilidades. Y si os dais cuenta, ya he utilizado varias veces la palabra habilidad. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan bajo una premisa que dicen que no necesariamente tenemos que traer desarrolladas todas estas habilidades cuando desde el nacimiento, ¿no? No la tenemos que traer ya con nosotros desde el principio, sino que al ser habilidades las podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Sí es cierto que hay gente que tiene una determinada habilidad natural, innata, ¿vale? Pues para mirar hacia adentro, como veíamos antes, o para darse cuenta de cómo están las personas que tienen a su alrededor. Pero aunque nosotros no dispongamos de estas habilidades, ¿vale? Según Mayer y Salovey, nosotros podemos desarrollarlas a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Mirad, bien, ¿y cuáles son las 4 partes que forman este concepto de habilidad? Porque según estos autores, Mayer y Salovey, la inteligencia emocional es el conjunto de 4 habilidades, ¿vale? Mirad, la primera es la habilidad para identificar o percibir emociones en uno mismo, ¿de acuerdo? O también en los demás, pero sobre todo en uno mismo, ¿vale? Como luego veremos en otro vídeo, va a ser la habilidad que vamos a utilizar fundamentalmente para darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo en un determinado momento y ser capaces de etiquetarlo correctamente,
¿vale? La segunda habilidad de este modelo es la habilidad para usar o utilizar adecuadamente las emociones. Y esta nos va a servir para, una vez hemos identificado qué es lo que estamos sintiendo, hacernos la pregunta de, vale, perfecto, ahora estoy sintiendo, por ejemplo, enfado. Bien, ¿para qué me va a servir en lo siguiente que yo voy a hacer? ¿Vale? ¿Para qué puedo utilizar esta emoción? ¿Cómo me va a ayudar o cómo me va a limitar en lo siguiente que yo voy a hacer? ¿De acuerdo? Llevamos identificar, llevamos a usar. La tercera habilidad es la de comprender. ¿De acuerdo? Las emociones contienen información, nos dicen cosas cuando surgen, ¿vale? Que tengamos la habilidad necesaria para comprender cuál es la razón por la que ha surgido esta emoción, qué es lo que me quiere decir, ¿vale? Y qué información yo debería de manejar para poder moverme bien en la siguiente situación social en la que yo posiblemente voy a tener que moverme, ¿vale? Todo esto lo vamos a englobar dentro de la habilidad de comprender, ¿de acuerdo? Y la cuarta emoción suele ser una de las más importantes para muchas personas, que es la habilidad para manejar adecuadamente esas emociones, ¿vale? Hay emociones que sentimos en un determinado momento que tienen un nivel de energía muy grande y que si posiblemente nos dejamos llevar por la emoción, pues vamos a hacer algo o vamos a decir algo, en lo cual nos vamos a estar arrepintiendo a los 5 o 10 minutos de haberlo hecho o haberlo dicho, ¿sí? Con esta habilidad vamos a ser capaces de regular un poco el impacto de esa emoción, de manejar ese impacto y al final pues que seamos nosotros los que hablemos y no sea la ira o no sea la rabia o no sea la euforia. Vale, entonces, recopilando de una manera muy breve, el modelo de habilidad se va a apoyar en 4 habilidades fundamentales. Habilidad de identificar emociones adecuadamente, habilidad para usarlas o utilizarlas de una manera correcta, habilidad para comprender de dónde viene esta emoción, cuál es la razón por la que ha surgido y habilidad para, bueno, manejarlas o regularlas adecuadamente, ¿sí? Bueno, este es uno de los modelos, pero permitirme que en lo que queda de vídeo os hable un poquito más de los otros 2 modelos también, quizás un poquito menos conocido el tercero, ahora os lo introduciré, pero permitirme que os hable ahora mismo del modelo de competencia, que es el modelo de Daniel Goleman. Daniel Goleman posiblemente es uno de los autores más prolíficos a la hora de haber hablado de inteligencia emocional, de haberla puesto en valor y de haber escrito pues un montón de libros al respecto. Sin embargo, no fue el autor que originalmente acuñó el concepto. Recordar que fueron Mayer y Salovey. Sí, bueno, pues justo unos añitos después, pero muy poquitos, Daniel Goleman empezó a investigar también por su cuenta este concepto que acababan de acuñar Mayer y Salovey, ¿vale? Que era el concepto de inteligencia emocional. Y sin embargo, Daniel Goleman lo interpreta de una manera diferente. ¿Por qué le llamamos el modelo de competencia? Porque Goleman piensa que realmente la inteligencia emocional se comportaría como las competencias personales o profesionales. Si recordáis, una competencia dentro de del mundo organizativo, por ejemplo, es un comportamiento o una conducta que se puede observar y que se repite muchas veces en el tiempo, ¿sí? Entonces, para él existían, bueno, pues 5 competencias cuando él lanzó un poco su teoría. La primera, la del autoconocimiento. Ser capaces de mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias emociones, en este caso las nuestras solo, ¿sí? Hay una segunda competencia que era la de la autorregulación, ser capaces, si os dais cuenta se parecen un poquito los conceptos a los del modelo anterior, pero la autorregulación quería decir que yo fuera capaz de regular en un momento dado, pues bueno, mis emociones y que fuera capaz de regular los estados emocionales en los que yo me encontrara. Encontró una tercera competencia que era la competencia de la automotivación, ¿vale? Y era ese componente de la inteligencia emocional que nos da a veces esa energía extra para motivarnos mucho e ilusionarnos mucho con algunas cosas. La cuarta competencia del modelo de Goleman era la empatía o la capacidad de reconocer emociones en otros y darnos cuenta de qué es lo que están sintiendo una serie de, bueno, personas que tengamos enfrente nuestro, con las que estemos hablando o con las que estemos trabajando. Y la quinta competencia, según el modelo de Goleman,
eran las habilidades sociales, ¿vale? Que son todas esas habilidades que al final tenemos las personas para, según cómo nos estamos sintiendo nosotros y según cómo percibimos que se sienten los demás, interactuar adecuadamente con ellos para conseguir sacar el máximo provecho o el máximo partido a esta situación. Si os dais cuenta, hay unas ligeras diferencias entre el modelo de habilidad y el modelo de competencia. De hecho, son dos líneas de estudio que se llevan en paralelo, ¿vale? Y que, bueno, al final cada autor tiene un poco su manera de entender el concepto, ¿vale? Para finalizar, permitirme que os hable del tercer gran modelo, quizás el más desconocido, ¿vale? Este tercer modelo se le llama el modelo de personalidad y corresponde al doctor Robin Baron. ¿De acuerdo? El doctor Robin Baron nos dice que para él la inteligencia emocional sería el conjunto de 5 grandes factores que él casi los vincula con la personalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual serían 5 factores que ya los tenemos como muy dentro de nosotros. A su vez, cada uno de estos 5 factores tienen dentro 3 subfactores. Me vais a permitir que ahora os comente rápidamente cuáles son estos 5 factores y cuáles son cada uno de los 3 pequeñitos que tienen dentro de cada uno, y me voy a detener solamente en aquello que creo que considera o que supone una diferencia grande con algunos de los 2 modelos anteriores, ¿vale? Por ejemplo, mirad, el primer factor que el doctor Robin Baron nos dice que está dentro del concepto de inteligencia emocional es la percepción de uno mismo. Si os dais cuenta, esto podría parecerse a esa autoconciencia o a esa identificación de emociones en uno mismo, ¿vale? Dentro de este factor de percepción de uno mismo, según el doctor Robin Baron, está el autoconcepto, la autoconciencia emocional y la autorrealización, ¿vale? Ok. El segundo gran factor es la expresión de uno mismo. Y dentro de este factor de expresión estaría la asertividad, ¿vale? Es decir, el ser capaz de decir las cosas tal cual las siento y las pienso sin tener que ofender a la persona que tengo delante, la expresión emocional correcta y adecuada, y en un momento dado le llama, hay un tercer subfactor aquí que se llama la independencia, y es decir, que seamos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos sin dejarnos influir en un momento dado por el entorno, o incluso poder expresar que no estamos de acuerdo con determinadas cosas, tener esa independencia para poder decir lo que necesitamos, lo que nos apetece y también lo que no queremos y lo que no nos apetece, ¿sí? Bien, el tercer factor del modelo de Robin Baron es él le llama el componente interpersonal. Si os dais cuenta, era todo lo que tiene que ver con la relación entre personas, ¿sí? Aquí es donde él habla de empatía, y su concepto se parece muchísimo al del modelo de Daniel Goleman, ¿vale? Recordar que era identificar lo que está sintiendo la o las personas que tengo delante, o el impacto que han podido tener mis palabras y mis actos en ellos, ¿vale? Luego estaban las relaciones interpersonales. Este factor se parece muchísimo al de habilidades sociales del modelo de Goleman. Y luego hay un tercer subfactor que es la responsabilidad social, ¿vale? Aquí el doctor Robin Baron hablaba del ser consciente del impacto que tienen tus acciones, ¿vale? En toda la gente que te rodea, en tu comunidad, en tu grupo, en tus compañeros de trabajo, en tu familia, ¿vale? Y ser capaces de comportarnos de una manera responsable desde el punto de vista social, ¿sí? Bien, el cuarto factor del modelo de Robin Baron era el factor de la toma de decisiones. Este es uno de los factores ya que empieza a suponer una clara diferencia con algunos de los 2 anteriores. ¿Por qué? Porque ninguno de los 2, aunque el componente emocional es extraordinariamente importante a la hora de tomar decisiones, de hecho, yo muchas veces digo que tomamos decisiones desde lo emocional y luego las justificamos desde la parte racional, ¿no? Luego somos capaces de justificarlas, pero el doctor Robin Baron es el primero que incluye dentro de su modelo una parte específica y concreta para hablar de la toma de decisiones, ¿sí? Aquí él habla en los 3 subfactores que hay. El primero es el de la resolución de problemas, ¿vale? Y habla de esa capacidad que tenemos las personas para enfrentarnos a determinados problemas y cómo se cruza eso con la emoción que yo esté sintiendo en ese momento, ¿vale? Si afectan mis emociones o no a mi capacidad para resolver problemas, ¿de acuerdo? La segunda es cómo afectan a mi capacidad para contrastar la realidad. Convendréis conmigo que cuando nos sentimos bien, todo lo vemos de color de rosa, los problemas parecen menos problemas, y cualquier cosita que nos pasa agradable y positiva, por pequeña que sea, la vivimos con un impacto muy grande, ¿sí? Sin embargo, cuando nos sentimos mal, ocurre algo casi lo contrario.
¿de acuerdo? Cualquier pequeño problema parece que es un obstáculo insalvable para nosotros, o incluso algunas pequeñas cositas que nos ocurren, no llegamos a vivirlas todo lo agradablemente que podríamos sentirlas porque no nos sentimos bien, ¿vale? Pues bueno, en este segundo factor, en el de contrastar la realidad, el doctor Robin Baron se planteaba cómo mi estado emocional, ¿vale?, a veces me ayuda a percibir objetivamente todo lo que me rodea o hace que lo perciba con unas gafas determinadas, de una forma determinada. ¿Sí? Y el tercer subfactor era el control del impulso. Este se parece mucho en los otros dos modelos al de la regulación de emociones. Controlar el impulso es una de las claves de la inteligencia emocional, aprender a manejar esas emociones, ¿vale? Y cómo a veces nos apetece decir o hacer alguna cosa, pero si nos paramos a pensarlo durante unos segundos nos vamos a dar cuenta de que no va a ser positivo para nosotros ni para la gente que nos rodea. Con lo cual, tener esa capacidad de controlar ese impulso en un determinado momento, según el doctor Robin Baron, es un factor importantísimo dentro de su concepto de inteligencia emocional, ¿vale? Y para finalizar, tenemos el quinto factor. El quinto factor es otro factor diferencial de este modelo con respecto a los otros dos, porque aquí el doctor Robin Baron, su quinto factor se llama el factor del manejo del estrés. Aquí se planteaba, en ninguno de los otros dos modelos se hablaba del estrés o de cómo las emociones en un momento dado nos pueden afectar, ¿vale?, a cómo estamos viviendo las situaciones o a nuestro grado de activación o de alteración interna, ¿vale? Aquí el doctor Robin Baron, dentro de los tres subfactores que hay, habla de la flexibilidad, y es decir, las emociones que estamos sintiendo, cuán flexibles nos hacen a la hora de enfrentarnos a las situaciones o cómo nos condicionan a la hora de comportarnos en un determinado momento. Habla de la tolerancia al estrés, y es decir, cómo mi estado emocional me afecta para que yo sea capaz de soportar determinadas situaciones pequeñas que no sean del todo positivas, o hace que estas situaciones me sobrepasen y yo me sienta totalmente desbordado. O la última incluso, que era el concepto de optimismo, ¿vale?, que es bastante curioso como el doctor Robin Baron habla de cómo las emociones pueden predisponerme a yo ver de una manera mucho más optimista el futuro, o que lo perciba de una manera mucho más pesimista, ¿vale? Y posiblemente tiene muchísimo sentido darnos cuenta de que cuando nos sentimos bien, percibimos las situaciones futuras como que todo va a salir bien, todo va a ir bien, y cuando no nos estamos sintiendo bien o tenemos alguna emoción que es más desagradable, solemos tener una tendencia un poquito mayor al pesimismo. Este es el tercer modelo, el modelo de Robin Baron es el menos utilizado, ¿vale? De hecho, si queréis investigar un poquito más, os va a costar un poco más encontrar información sobre este modelo, pero los dos modelos que más utilizamos en el día a día de las organizaciones, en las escuelas o a la hora de enseñar a las personas son los dos primeros modelos. El modelo de habilidad de John Mayer y Peter Salovey, que recordar que tenía 4 habilidades: identificar emociones, usarlas o utilizarlas adecuadamente, comprender esas emociones y manejar adecuadamente esas emociones. Y luego el modelo de Daniel Goleman, que era el modelo de competencia, que decíamos que tenía 5 competencias, ¿vale? La autoconciencia, primero, la autogestión emocional de cada uno, la automotivación, la empatía o conciencia social de qué ocurre a mi alrededor, y las habilidades sociales. Muy bien, pues espero que hayáis aprendido mucho sobre estos 3 modelos que hay, y os invito a que investiguéis mucho más sobre ellos y a que escojáis cuál es vuestro preferido y vuestro favorito, ¿vale? Os tengo que confesar que el mío es el modelo de habilidad porque es el que más investigación recibe y es el que más fácil se puede trasladar a las organizaciones y a las escuelas, ¿de acuerdo? Pero os invito a que escojáis el vuestro. Hasta luego.